acético y monoxidrilo, hidroxi acético. Esta es la base fundamental, por ejemplo, del ácido asténico acetilsalicílico, o sea, la aspirina. ¿Todos estos compuestos son iguales o no son iguales? Estos tres. ¿Son iguales o no? Sí. Son iguales, ¿no? Pero no son idénticos. Porque este oxígeno está en diferentes posiciones. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico solamente actúa cuando su porción, en la porción del oxígeno está en posición óptima. Pero mientras que para, no está. ¿Qué quiere decir para? Que está al otro lado. Entonces, esa es la isomería estructural. La isomería óptica, es aquí de acuerdo a la cuestión de sus elementos, en este caso puede ser el oxígeno también, ¿no? Aquí vemos uno que está, el hidrógeno está arriba y el oxígeno abajo. Y el otro compuesto sería, digamos, a la inversa. Aquí arriba el oxígeno y acá abajo. Entonces, quiere decir que lo que está en un círculo es un carbón asimétrico. Entonces, la isomería, ¿por qué se llama óptica? Porque desvía la luz polarizada a la izquierda o a la derecha. Entonces, pero tenemos diferentes formas de isomería óptica. Por ejemplo, los compuestos racémicos. Los compuestos racémicos son compuestos que no desvían la luz polarizada, que es a tener carbonos asimétricos. Por ejemplo, si mezclamos dos elementos, dos sustancias idénticas, ¿no? Mezclamos en un solo compuesto a 50%, entonces la luz no es desviada a ningún lado, pasa recto. Esta es una forma, digamos, que se llama forma racémica, que no desvía a ningún lado la luz polarizada. Tenemos 50-50%. Entonces, tenemos esa forma de isomería óptica. La isomería óptica, entonces, tenemos las cuestiones de estrógeno y lepógeno. Lepógeno, cuando sus elementos están a la izquierda, de estrógeno, pues, cuando están a la derecha. Y este elemento va en contra de la manecilla del reloj y este otro va a favor de la manecilla del reloj. Entonces, y mezclamos estas dos y no desvían a ningún lado. Ahora tenemos esta otra cuestión que la conocemos como isomería meso. Tenemos dos elementos unidos. Tenemos un metabuteno. ¿Qué quiere decir? Que podemos doblar como una hoja de libro. Está así. Somos elementos iguales. Doblamos y nos va a dar uno solo. O sea, uno se sobrepone sobre el otro. Y esta forma de eso tampoco desvía la luz, ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando les decía que dentro de la isomería es como la mano izquierda y la mano derecha, son iguales, pero no son idénticos. ¿Y qué pasa? Si este elemento sobreponemos, o sea, tengo mano izquierda y mano derecha, entonces están así. Si sobreponemos, no coinciden. ¿Por qué te has puesto?
entonces no coincide porque el pulgar está, uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Entonces, una de las dos formas acopla mejor con el receptor, y al acoplar mejor con el receptor, entonces va a tener una acción farmacológica mucho mayor que la otra, ¿no? Entonces, después tenemos la isomería conformacional, no, la isomería geométrica. Acá tenemos esta isomería geométrica, que nos da dos posiciones, cis y trans. Aquí está un poco más, digamos, más explícita. Estos dos elementos son idénticos. No son idénticos, son iguales, pero no son iguales. Esta tiene esta forma, en forma de bayoneta, y esta en forma de U. Entonces nos da dos posiciones cis y trans. Una de ellas va a acoplar mejor que la otra. Entonces aquí tenemos la cis dihidroxidifenil propileno, o la otra transdihidroxifenil difenileno. Entonces esa sería la isomería geométrica. La conformacional, esta isomería es una rotación sobre su eje. Aquí tenemos, digamos, un oxidrilo con línea continua y otra con línea, digamos, intercalada, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que está a este otro lado, que gira alrededor de este punto. Dentro de esta isomería conformacional tenemos tres posiciones: sin, anti-gauge. Sin quiere decir que se encuentra en una angulación, en la misma angulación, los dos. Entonces, anti, que gira en 180 grados uno de los elementos. O sea, este está arriba y este ya está abajo. Y la gauge, que gira en una posición de 60 grados respecto al carbono. Si hacemos una cosa así, va a ser 60 grados. Acá también. Acá tenemos una de la isomería conformacional. Aquí tenemos carbono 8,3, aquí tenemos carbono 8,3. En esta sería, digamos, la gauge, esta sería la anti. La sin sería acá. Esta es la sin, que significa que está casi, digamos, cuando se está girando la mano, tenemos, supongo, este carbono puede llegar a esta posición o a esta posición. Sí. Tú debías venir a esto por obligación. Y la gauge de 60 grados. A ver, yo me despierto a las 5. ¿De acuerdo? Después tenemos lo que se llama la isostería. Es que no hay tanto gráfico desde aquí. Esas cuatro formas de isomería, ¿no? Ahora, la isostería. No sé por qué se pone así. Tenemos dos compuestos diferentes, ¿no? Entonces, estos compuestos diferentes, aquí tenemos la diamino difenilsulfuro y aquí tenemos la fenil pirilsulfuro, porque es hiperacídico. Son diferentes.
pero la conformación de sus elementos en la superficie es igual. Si nosotros giramos esto alrededor, aquí tenemos nitrógeno, oxígeno, ¿no? Y aquí nitrógeno, oxígeno, oxígeno. Entonces, pese a que estos dos elementos son diferentes, tienen la misma acción farmacológica porque pueden acoplar de la misma forma con el receptor, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos dicho que es un receptor? Es que hemos hablado un poco de memoria, ¿no? Aquí tenemos un receptor. Acopla cuando los fármacos son agonistas, o sea, acopla bien y va a producir el efecto farmacológico. Esto sería el fármaco y este sería el receptor. Esto como los dientes de una llave. Entonces, cuando un fármaco es diferente pero ocupa el receptor y no ocupa exactamente igual que el otro, se va a comportar como antagonista. Ocupa el receptor pero no va a producir ningún efecto farmacológico. Entonces, acá tenemos diferentes elementos que aquí no son los receptores y únicamente va a acoplar estos que tienen como enchufe de este. Claro, esta forma de explicar cómo es un receptor es gráfica, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la relación intermolecular de aquí tenemos, digamos, estas diferentes posiciones de la isomería, ¿no? Anti, contrapuesto, Gauche en 60 grados, anti, Gauche y sin. Esta es la forma médica. ¿no? 300 bolivianos, está como es que compré. Les había hablado No me quieren vender. isostería, ¿no? Que es de un compuesto isóstero, dos elementos diferentes, pero que tienen la disposición de sus átomos de forma idéntica alrededor, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a definir ionización. Ionización es el grado de concentración de hidrogeniones de una solución, ¿no? Entonces, podemos definir ionización como el logaritmo negativo de una constante de disociación de un ácido débil. Puede ser ácido débil o puede ser base débil. Entonces, la ionización está dada por el fármaco y el pH del medio. El fármaco puede dar más o menos hidrogeniones en una solución y de acuerdo a esto puede ser un compuesto muy ionizado o poco ionizado. Los compuestos poco ionizados son los que se absorben, los muy ionizados no se absorben, pasan difícilmente las diferentes barreras. O sea, esto de lo que es la absorción tiene que pasar. ¿Qué barreras? Cuando uno, digamos, consume una aspirina por vía bucal, tiene que llegar a la sangre. ¿Cómo llega a la sangre? La absorción va pasando de las drogas del exterior al interior o al medio interno. Y el medio interno, ¿qué es?
la sangre. Todos los fármacos aliméticos y medicamentos pasan a la sangre. Y una vez que pasan en la sangre, se distribuye por todo el organismo y actúa solamente en un tipo de célula, no actúa en todas las cosas, actúa en un solo tipo, ¿no? Entonces, cuando un fármaco está poco ionizado y damos ese mucho por vía bucal, ¿cuáles son las barreras que tiene contra el ser? Las de la mucosa puede ser de la boca, porque si ponemos, por ejemplo, los que se ponen un bollo de coca en el carrillo, entonces se está absorbiendo por ahí pues, del alcaloide, la cocaína. ¿No? Aunque te digan la coca no es cocaína, eso es mentira. La coca sí es cocaína. Y los efectos son los mismos que la cocaína. Entonces, si se pone en el bollo más un catalizador ahí, creo que es de bicarbonato, entonces la absorción es mucho mejor. Como es alcaloide, entonces con el bicarbonato, que es álcalis, entonces la absorción es mucho mejor. Por eso le ponen esas cosas. Entonces se está absorbiendo por la mucosa yugal. Entonces, cuando se absorbe por la mucosa yugal, esta absorción es, digamos, tiene que pasar ¿qué? La membrana celular, ¿no? Y la membrana celular es bilipídica, como podemos ver aquí en alguna diapositiva. Pero es bilipídica. Aquí Yo creo que un compuesto lipídico, la porción intermedia, proteica y tú sigues siendo lento. otra bandera lipídica. Esta es la ¿Con quién? membrana celular, es bilipídica, que tiene que ¿Pero eso con quién? a través de esto todo Pasó el norte, digamos, Paco y el la constitución activa que se llama. Ronnie. Entonces, la ionización está dada por el pH del medio y el pK del fármaco. Eso vamos a ver, digamos, ¿Cuánto mucho tiempo ha detalle pasado? cuando estemos llevando absorción. Bueno, eso solo dura 1 hora. Y ya pasó antes de que tú llegaras. Vamos a Como hablar 20 minutos. ahora de farmacodinamia. Ahorita ¿Qué hemos ¿Qué dicho hora que es? es la farmacodinamia? me queda media hora de batería. ¿Qué hemos dicho? En la forma como actúan los fármacos dentro del organismo. ¿No? Pueden estimular, Es el farmacocinética entonces. entonces, en eso consiste la farmacodinámica. Entonces, podemos clasificar los medicamentos en fármacos activos e inactivos. Farmacológicamente inactivos. ¿No? Es lo único que sabes decir. Y dentro de los inactivos tenemos dos tipos, los placebos y los nocebos. O sea, si nosotros tenemos una cápsula de almidón, ¿puede hacer algo el almidón? ¿No? Casi no hace nada, ¿no? Se absorbe como si estuviéramos comiendo una papa o una cosa así, ¿verdad? Entonces, si hay una persona, digamos, sugestionada, muy enferma, hipocondríaca, y hacemos análisis de todo tipo, y no le encontramos ninguna enfermedad, entonces le damos un placebo. Le damos una cápsula de almidón o azúcar y le decimos, este es el último medicamento que
los científicos hablan, ¿qué es lo que hacen los azpacos, ¿no? Es el último medicamento descubierto por la NASA o por destino. Entonces, el paciente se la cree, pues. Se le da y toma esa pastilla y se cura. Entonces, eso sí da Efecto placebo. placebo. Entonces, el placebo no tiene una acción farmacológica propiamente, sino actúa por sugestión, ¿no? Se sana. Así me ha hecho bien, ¿no? Interiormente se la produce. Y hay otra forma que se conoce como el nombre de placebo, que es que actúa negativamente. Y esto utilizan los brujos, ¿no? Entonces, los brujos que hacen sería, te voy a matar, porque te voy a embrujar, te vas a morir pasado mañana, tu piel se va a hacer como sarna, se sugestiona tanto que sale ilusiones, ¿no? Entonces, la brujería se basa en este tipo de cosas, ¿no? Y después, bueno, miren, pucha, es un brujo macanudo, me ha embrujado. No se puede. Así me ha pasado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de que ni los brujos, ni los callahuayas, ni que hacen medicina tradicional, son gente, digamos, muy preparada, ¿no? No son nada preparados. Lamentablemente el gobierno pone en igualdad, hace 2 días he escuchado que en los hospitales están implementando la medicina tradicional. Algunos sirven, pero otros no. Científica. Entonces, ¿para qué estamos estudiando? Si con solo hacer primaria podemos ser doctores. 100% ¿Ah? Medicina. Yo estoy seguro de que si lo agarramos a un médico tradicional y le decimos, a ver cómo actúa el medicamento que estás dando, cómo actúa, cuánto das, cómo dosificas, cuáles son sus efectos tóxicos, ¿sabes dónde están parados? ¿No? Pero ¿cómo el gobierno va a hacer esto? No sé, que cierren las universidades. ¿Para qué estudiar? Y mucha gente piensa que esa gente sabe más que los que están estudiando en la universidad. Porque he ido al doctor y no me cura, sigo enfermo. He ido al Callahuay y me ha sanado al rato. Entonces, hay que le darán como placebo, pues, ¿no? Pero que no no tienen ningún conocimiento científico. Porque todo lo que aplican puede ser que esos elementos, digamos, tengan cierta acción. Por ejemplo, los fármacos antipalúdicos que son la cloroquina, los callahuayas sacaban la corteza de la quina y les administraban, claro, los que tienen efectos de las lesiones. Pero ¿qué otros? Ahora, lógicamente, tienen también acción antibacteriana. De ahí se ha sacado la ciprofloxacina. Pero no conocen cuál es su estructura química, cómo se puede purificar, cuáles son los efectos tóxicos o colaterales. No saben nada de eso. No es nada científico, es empírico. ¿No? Entonces, y los fármacos activos son aquellos que actúan a través de receptores específicos o actúan por... Ser realista, eres más moreno que esa mano. Entonces,
pero que Tú no eres una persona con modifica derechos. la función celular. Entonces, a esa sustancia que modifica la función celular, aumentando o disminuyendo, son fármacos activos. Los otros son inactivos, pasivos, ¿no? Ahora bien, vamos a Si eres así de hablar negro, solo cuesta 5 sobre dólares. la acción y el efecto. ¿Qué sería? La acción es la modificación de la función celular, ¿no? A ver, ¿cuál sería la acción de un barbitúrico? Oye, la acción del alcohol, que conocen más. Barbitúrico que conocen todo el mundo. ¿Cuál sería la acción del alcohol? ¿Qué hace el alcohol? Deprime el sistema nervioso. O sea, está modificando, está disminuyendo la capacidad de ¿Por dónde tomas el alcohol? de los impulsos nerviosos, ¿no? Por eso ya no hay buena conducción. Entonces uno se pone ebrio, ¿no? Ahora, podemos tener, digamos, los cardiotónicos que hacen, deprimen al corazón. Cuando el corazón está acelerado, hay taquicardia y hay peligro de extrasístole y fibrilación, se le dan glucósidos cardiotónicos y deprime el corazón, disminuye la frecuencia. Deprime, disminuye. Es la acción, es la modificación de la función celular. Y efecto es la manifestación de esta modificación. Entonces, la acción del alcohol, ¿cuál sería? La acción, ¿cuál sería? Depresión, ¿no? Y el efecto, se duerme. El resultado. Entonces, hay diferencia entre lo que es acción y lo que es efecto farmacológico. En un caso modifica y el otro se observa esa modificación, ¿no? Se manifiesta esa modificación de la acción. Tipos de acción farmacológica. Aquí tenemos 5 tipos de acción farmacológica, pero tenemos 2 que son verdaderas, siempre les hablamos. ¿Qué hacen los fármacos? O aumentan o disminuyen la acción farmacológica. Por ejemplo, a ver, ¿qué hace la cocaína a nivel del sistema nervioso central? Estimula. Estimula, ¿no? Por eso uno se pone el bollo de coca en el carrillo para estimularlo, para no dormir. Los choferes que trabajan toda la noche están con su bollo de coca para que no les dé sueño. Entonces, está estimulando. Ni respito de coca. Claro, esta es estimulación crónica, una estimulación constante por meses o años altera todo el sistema nervioso central, altera totalmente, altera el grado nutricional. Por eso los aculicadores no tienen muy larga vida. 55, 60 ya están totalmente ancianos y a los 70 ya están liquidados. Los mineros, cuando aculican coca, entonces actúa como anestésico local, bloquea la conducción nerviosa. Y cuando bloquea la conducción nerviosa, ¿qué hace? Anestesia, pues, las papilas gustativas. Y cuando uno come, cuando nosotros comemos algo rico, ¿verdad? O no comemos porque es desagradable, ¿no? Una de las dos cosas. Pero tenemos apetito. O sea, tenemos apetito, ¿por qué? Porque tenemos un centro del apetito y de la saciedad. ¿Cómo se estimula? Cuando el estómago se distiende, va impulsos nerviosos al cerebro, al centro de la saciedad, uno no come más. Cuando uno tiene mucha hambre, el estómago está vacío, se ha contraído, entonces manda impulso al sistema nervioso
¿Te gusta comer? central. Entonces, cuando se consume cocaína, se puede, digamos, a través de la saliva también bloquear este arco reflejo, este reflejo de la saciedad o del apetito. Entonces no da hambre por eso. Por eso, aunque el estómago esté, digamos, como chuño, no da apetito. Y es ese principio que se utiliza o utilizan las gorditas para enflaquecer. O sea, las anfetaminas se utilizan, ¿no? Que tiene el mismo principio que la cocaína. Entonces, no da apetito y no comen ni a ti. Y hay algunas que son muy gorditas porque están comiendo a cada rato, ¿verdad? Entonces, los fármacos pueden estimular o deprimir. Esas dos son las acciones verdaderas de un fármaco. El resto de tipos de acción farmacológica, por ejemplo, la irritación, es una estimulación violenta que puede causar lesión celular o por lo menos inflamación, ¿no? Muchas veces hay personas que hacen la apiterapia. ¿Cómo es la apiterapia? ¿Qué era eso? ¿Conocen? No. ¿No? Algunos reumáticos se hacen picar pues con abejas, las articulaciones. Aviterapia o apiterapia. Inflamación, tal vez alivio, será pues. Pero no tiene ningún principio, Es terapia. no cura. La artritis no se cura. La artritis es una enfermedad crónica incurable, porque es una enfermedad autoinmune. Eso vamos a hablar con mucho detalle cuando hablemos. Entonces no se cura. Apiterapia, no apiterapia. Apiterapia o terapia con café con leche, lo mismo. Produce, pero sí, digamos, tiene alta histamina. Las abejas en cada picada descargan histamina. Al descargar histamina produce inflamación. Es por eso que duele también. La administración rápida y violenta de histamina duele. Cuando no es mucho, digamos, hace una inflamación bastante grande, dependiendo, digamos, qué tolerancia tiene a la histamina. Por ejemplo, las personas que viven aquí en La Paz y van a los Yungas, vuelven de los Yungas con unas ronchas por todo lado así rojas. Y son picadas de mosquito. Pero uno que vive en los Yungas, no le pasa nada. ¿Listo? Bueno, ¿no? Está lloviendo, ¿no? Ese es el reemplazo. Es porque me caigo un rayo. El techo es de Una metal. sustancia normal del organismo desaparece y queda. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, desaparece la insulina. Entonces, hay que dar insulina. O algún estimulante que segregue más al páncreas. Entonces, estamos reemplazando algo que había, que por alguna enfermedad, alguna razón, desaparece y nos viene una serie de alteraciones en las que tenemos que reemplazar, ¿no? Esa sustancia que existía que ahora no existe. Estamos reemplazando, ¿no? Esa es la acción. Y la acción antiinfecciosa son sustancias químicas que no tienen o no deberían tener ninguna acción en el organismo. Ninguna. Pero sí eliminar, matar, destruir a un microorganismo patógeno infectante.
infección. Y la infección puede matar, ¿verdad? ¿O no? Entonces, esa es la acción antiinfecciosa. Entonces tenemos los 5 tipos de acción farmacológica. Estimulación, depresión, visitación, reemplazo y acción antiinfecciosa. Pero dos son las verdaderas. Estimulación, depresión, casi los fármacos hacen esas dos cosas. Estas son tipos de acción farmacológica. Ahora vamos a hablar del sitio de acción. Cuando decimos sitio de acción, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Ah? Sí. ¿Dónde va? Atrás de ti hay más. No, no pasa nada. 2 menos de 90, 80. Sí. ¿En qué sitio te vas a encontrar con alguien? ¿Dónde? Entonces, hablamos dónde va a actuar los fármacos. Los fármacos pueden actuar en forma local. ¿Qué significa? Que actúa en el sitio de aplicación del fármaco. Si yo tengo una infección acá, una sanguínea, puedo dar antibiótico en forma de polvo, puedo dar en cualquier forma, ¿no? En forma. Una pregunta, ¿no te escuece la parte negra? ¿En medio? No, ahí. No te escuece por lo que te has tocado. Está necrosado. No pierde el brazo. Supongo que la mano está volando. ¿Eso no te escuece? ¿No? Quería que me hiciste perder el fresco. En el sitio de aplicación del fármaco. Ahí está. ¿Y qué clase de dibujo es ese? Después tenemos los fármacos de acción. Pues le están necrosando. ¿Qué significa? No sé, simplemente te pintaste de negro, no hay ni un dibujo. Entra Blackout, sí. a la sangre Blackout. y de la sangre Todo se negro. va al sitio de la nutrición. Se desbloquea todo el organismo, pero actúa solamente en uno. Por ejemplo, si tengo un absceso acá, una gotera, ¿no? Si tengo una, y esto se Ahí la gotera. ¿cómo será después? Si tengo una infección en la boca, es bastante grande, y digo, hay, Es tarde. entonces le doy en la nalga, pero en la nalga no hay infección, ¿verdad? Es más rápido la Cuando gotera. decimos de acción sistémica, damos lejos de donde va a actuar. Por ejemplo, podemos dar unos antibióticos así, podemos dar, digamos, un antihistamínico o cualquier, pero no estamos dando en el sitio mismo donde se está produciendo la alteración. Pasa primero a la sangre, ¿no? Y los fármacos de acción remota o indirecta. Es como en el caso de la cocaína. La cocaína no actúa directamente en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo actúa? Actúa a través de un tercero, ¿no? En este caso es la adrenalina. ¿Qué hace la cocaína? Preserva del metabolismo la adrenalina. Se segrega mayor cantidad de adrenalina y por tanto, digamos, la adrenalina es la que está actuando a nivel del sistema nervioso central, no es la cocaína. O sea que la cocaína no va directamente a los receptores del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, eso se llama en forma indirecta o remota. Esta acción puede deberse por acción nerviosa. Si estimulamos los nervios, podemos producir estimulación
órgano inervado por el sistema nervioso. Por ejemplo, si damos atropina, por ejemplo, a través del sistema parasimpático va a producir sequedad de la boca. Y si damos un fármaco estimulante del simpático, a través del sistema nervioso va a producir mayor secreción salival. Es por eso que cuando se está curando, por ejemplo, un diente, las presiones nerviosas van a segregar tanta saliva que nos dificulta, ¿no? Entonces podemos dar algún fármaco parasimpático como la atropina para producir sequedad de la boca. ¿Me entiendes? Si no quieres sentir hambre, comer más fibra. La forma de acción remota o indirecta. Ahora vamos a hablar sobre la selectividad y reversibilidad. Cuando administramos un fármaco, entonces se absorbe, ¿dónde va? A la sangre, ¿no? A través de la sangre se distribuye por todo el organismo. O sea, todos los tejidos del organismo entran en contacto con este fármaco, pero solamente actúa en un determinado tipo de células. ¿Qué características tendrán esas células? ¿Ah? ¿Qué características? Tienen receptores especiales para eso. No todas las células tienen, solamente un tipo de célula tienen, que son especiales, que acoplan bien en forma molecular con el receptor. Aquí les voy a mostrar cómo es un receptor. Este es un receptor. Pero vamos a ver. Comprate el tuyo. No tengo plata. No tengo tanta plata. Tengo que llegar a fin de mes con los impuestos. ¿Cuándo está pasando la carrera? Creo que en abril te puede prestar. Por ahí te puede prestar. 3,000. Cabrón, ¿no? Será 500. Sí, pero son 500 nomás. De euro, sí. Ahorita tengo que esperar El un mes. receptor tiene moléculas especiales que se unen con las moléculas del fármaco. Existe una relación intermolecular, o sea, se unen molecularmente, ¿no? Por uniones, digamos, bastante débiles. No se unen en forma covalente. Cuando una sustancia se une con otra en forma covalente, con otro compuesto, con características físicas, químicas, ¿no? Con sus propiedades físico-químicas diferentes a los fármacos o a las sustancias que lo forman. Se une por valencias, ¿no? Entonces, pero en el organismo los fármacos se unen con los receptores con uniones débiles, cuáles son electrovalentes, hidrogeniones, ¿no? Entonces bipolares, etc., que son
uniones bastante débiles. Y por eso decimos, primero que son selectivos. ¿Por qué? Porque en el receptor tienen moléculas especiales donde va a ir el fármaco y va a producir. ¿No? Entonces, estas uniones les digo que son débiles, ¿va? Porque el fármaco se une con el receptor, produce el efecto farmacológico, se separa y, digamos, el efecto que tenía esto termina. Existen fármacos que se unen con los receptores en forma irreversible, ¿no? Pero estos ya actúan como venenos. Son venenos, ¿no? Por ejemplo, el raticida. El raticida es un fármaco bloqueante parasimpático. Entonces, se une con el receptor por unión covalente con el fósforo, por eso decimos organofosforados, digamos, a los raticidas, ¿no? Entonces, se une en forma covalente y actúa como tóxico, no se separa más y la acción continúa. ¿No? Entonces, mejor dicho, los compuestos organofosforados son parasimpáticos líticos o bloqueantes parasimpáticos. No son parasimpáticos miméticos, eso vamos a estudiar con bastante detalle. Pero se unen con el receptor y en forma. Por ejemplo, el sistema parasimpático que va a producir secreción salival abundante. Cuando damos atropina, bloqueamos la boca se seca. Cuando damos raticida, estimulación parasimpática, y cuando está muriendo, digamos, un perro, ¿qué pasa? Hay movimientos intestinales o movimientos peristálticos que el perro se bloquea. Bota espuma por la boca, ¿no? Porque existe abundante salivación. Existe convulsiones porque la acetilcolina produce contracción muscular y al producir una contracción muscular muy constante, entonces hay convulsión. Y finalmente el perro muere por asfixia, ¿no? Se contrae todo, no puede respirar y se muere. Es el mismo principio que se da para los ratas, ¿no? Por eso se llama raticida. Entonces, ahí tenemos la selectividad y la reversibilidad. Decimos que un fármaco es reversible porque entra y se desacopla. Cuando no se desacopla, es irreversible y es tóxico. ¿Está claro? Potencia y eficacia. Cuando un fármaco es potente. La potencia y la eficacia son términos comparativos de un fármaco de la misma naturaleza farmacológica. Un fármaco puede ser más potente que otra. Por ejemplo, si hablamos de un analgésico puede ser más potente que otro. Por ejemplo, la aspirina no tiene acción analgésica. El ketorol tiene una acción más. ¿No? Entonces, la potencia podemos calificar la diferencia o la acción comparativa de un fármaco análogo frente a otra en la cual la manifestación de uno es mayor que el otro. Uno es más potente y el otro es menos potente, ¿no? Y siempre anda en relación a las dosis. O sea, la potencia de un fármaco no nos interesaría mucho desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Por ejemplo,
podemos dar 3 gramos de aspirina, ¿no? O podemos dar 20 miligramos de ketorol. Entonces, los dos fármacos nos están produciendo el mismo efecto. Solamente que en el otro estamos dando menos dosis, en el otro damos más dosis, pero el efecto farmacológico es el mismo. No siempre es bueno, digamos, dar un fármaco más potente que el otro, dependiendo de qué efectos colaterales están produciendo. El fármaco más potente puede tener más efectos colaterales o no deseables que uno que es menos potente, pero si aumento la dosis puede tener el mismo efecto. ¿Está claro? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, verdad? Entonces, un fármaco puede ser más potente que otro que está en relación directa a la dosis, a la cantidad. En cambio, eficacia no está en relación a la dosis. La eficacia es un término comparativo también entre un fármaco y otro fármaco, en la cual uno va a producir mayor efecto farmacológico. Porque si damos un diurético, ¿no?, frente a otro diurético, el más eficaz me puede producir 2 litros de orina. Es más eficaz. Me está produciendo un efecto mayor. Por eso es más eficaz. Y el otro fármaco solamente me puede producir 1 litro de orina. Nada más. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es un fármaco más eficaz y otro fármaco que es menos eficaz. ¿De acuerdo? Y no está en relación a la dosis, sino está en relación al efecto farmacológico. ¿De acuerdo? Potencia y eficacia. Factores que modifican la acción farmacológica. Tenemos diferentes factores que nos modifican la acción farmacológica. ¿Cuál es la dosis? ¿Qué es dosis? La cantidad de fármacos que administra cada tratamiento. Es la cantidad de fármaco que se administra, ¿no? Entonces, cuando administramos más dosis que tenemos, mayor efecto farmacológico. ¿Por qué? Esto ya les he indicado. Porque ocupa la mayor cantidad de receptores. Ya les he explicado esto de que si tenemos una célula que tiene 100 receptores y damos una dosis mínima, entonces va a ocupar 25 receptores. El efecto farmacológico, ¿cómo será? Solamente 25% de la acción farmacológica. Si damos más, puede ocupar 50. Si damos un poco más, puede ocupar 75. Si damos más, puede ocupar 100. Si damos más, ya no. Cuando ocupa el total de los receptores, es el techo de acción farmacológica. Por más que demos mayor cantidad de dosis, ya no va a producir mayor efecto. Es el techo, el límite, ¿no? En muchos casos ya esto significa, digamos, fenómenos de tipo tóxico. Puede dar. Por ejemplo, la morfina, ¿qué hace? Ocupa receptores. Cuando ocupa la totalidad,
¿qué hace la morfina? Deprime el sistema nervioso central. Entonces, si damos solamente 25, nos va a poner más alegres, ¿no? Más tranquilos. Si tenemos dolor, nos va a aliviar el dolor, etc. Damos más, nos va a producir, digamos, mayor sueño, etc. Damos más, deprime en forma total el sistema nervioso central y hay paro respiratorio, paro cardíaco y se muere. Entonces, esa es la dosis, ¿no? Tenemos diferentes dosis, ¿no? Dosis efectiva, dosis letal, ¿no? Dosis terapéutica, dosis usual, que vamos a ir diferenciando posteriormente. Pero por el momento no dedicamos a dosis únicamente, que es la cantidad de fármaco que se administra, cantidad, ¿no? Ahora, es el efecto o cómo se podría modificar la acción farmacológica de acuerdo a la dosis. Dosis mínimas, poco. Dosis máxima, mucho. Ahora, masa corporal. Los individuos que tienen mayor masa corporal son más grandotes, lógicamente que van a requerir mayor dosis. En algunos fármacos, por ejemplo, como la penicilina, no nos interesa mucho la masa muscular, ¿no? Pero sí podemos restringir un poquito más si es que uno es grandote, gordo, ¿no? Entonces, que una persona delgadita va a requerir, digamos, menos dosis. Pero en el caso de la penicilina no tiene mayor significación, digamos. Pero en la morfina, que es un fármaco bastante tóxico, ¿no? Entonces, anda en relación a la masa muscular. Con la dosis que le das a uno, puedes matarlo rápido. Porque el margen de seguridad, lo mismo que los barbitúricos, el margen de seguridad es bastante estrecho. El margen de seguridad del índice terapéutico que vamos a sacar posteriormente. O sea, dependiendo del volumen y masa, entonces cuanto mayor se requiere más dosis, cuanto menor se requiere menos dosis. ¿Está claro? Muy bien. Ahora tenemos grado y velocidad de absorción. ¿Qué quiere decir este subtítulo? Grado y velocidad de absorción. ¿Qué quiere decir? Que algunos fármacos se absorben rápidamente y otros fármacos se absorben lentamente. ¿De qué depende esta velocidad de absorción? ¿De qué dependerá? De la solubilidad, ¿no? Hidro y liposolubilidad, porque las membranas celulares son lipídicas, entonces tienen que ser los fármacos liposolubles, hidrosolubles y poco ionizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se absorben rápidamente. Cuando se absorben rápidamente, la concentración que se tiene es inmediata. Y si la concentración es inmediata, entonces el efecto farmacológico también será, ¿cómo será? Potente, pues, potente, eficaz, porque se absorbe rápido, ¿no? Entonces, nosotros muchos fármacos podemos hacerle que se absorban rápido y fácilmente o que se absorban lentamente, dependiendo de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, podemos dar sales de penicilina para que actúe inmediatamente si tenemos una infección grave, ¿no? Podemos dar, ¿qué sal? Sal potásica, sodio, y es oral.
Me dice que cuando pare, o si no, continuamos. ¿Tú? ¿Qué hora? 53. Ya. Este no es grado y velocidad de absorción. Esto terminamos de llegar. Entonces, damos sales que se absorban fácilmente, le ofrecen por eso rápido. Cuando nosotros hacemos de que estas ¿Y tú qué día te vas a inscribir? Jueves, lunes. entonces la absorción es lenta. Eso es. Entonces, Mejor jueves. el No, el jueves tengo otra fármaco cosa. mayor, Igual. porque cuando se absorbe rápido, rápido también se elimina, rápido desaparece. Cuando la absorción es lenta, la duración es mayor y la eliminación también es lenta. Entonces, en algunos casos podemos combinar fármacos, como en este caso, sales de penicilina rápidamente absorbibles con sales de penicilina lentamente absorbibles. Penicilina sólida y penicilina potásica podemos mezclar de tal manera que tenemos una inmediata acción y por el otro lado prolongada también, si es que mezclamos de acuerdo, digamos, a la absorción, ¿no? Lógicamente que el grado de absorción está en relación directa a la dosis. Cuando damos más, se va a absorber más y más rápidamente. Cuando damos poco, la absorción será más lenta. Entonces, la absorción está en relación directa a la dosis.